Bueno, está Leandro Marcarián ya con nosotros, economista. Leandro, un placer, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes. El viernes pasado hablamos con el 7,7 de inflación, digamos, a cuesta, y ya era todo un tema. Ahora, da la impresión que esa inercia se potencia con el dólar a los altos, con un contado con liquidación que incluso está en 4.36, más arriba que el blue. ¿Qué estás viendo? ¿Qué observas? Sí, es un tema, la verdad que sin lugar a dudas, esta nueva alza del dólar va a seguir empujando la inflación, si bien la dinámica es la opuesta, o sea, es la inflación la que empuja el dólar, pero como todos en Argentina pensamos todos nuestros precios en dólar, salario en dólar, digamos, si tenés la suerte de ponerle precio a tu mercadería, pensás tus ingresos en dólares. Ahora que digamos que se devalúa un poco más, si podés, vas a tratar de recomponer ese precio, o sea, vas a aumentar en más o menos la misma cuantía de lo que se fue el dólar, y después es el Banco Central el que valida todo eso con emisión. Entonces, digamos, esa sería un poco la dinámica, pero que sin lugar a dudas nos va a llevar a, digamos, una aceleración de la inercia que ya estaba acelerada, dado el dato que conocimos la semana pasada. Ahora, en algún punto hay que cortarlo, porque lo contrario es una espiralización que uno sabe dónde empieza, nunca dónde termina, y eso genera correlato en crisis política al mismo tiempo que crisis económica. No sé cuál es primera, tiendo a pensar que hay una diferencia analítica, no práctica, entre política y economía. Pero la pregunta del millón en ese contexto es, ¿cómo se frena? Bueno, y si hay tiempo para frenarla. A ver, yo te decía la semana pasada que esta gestión no tiene tiempo, porque vos tenés básicamente dos grandes caminos que seguir. O tomás el camino de shock, que sería dolarizar, convertibilidad, algo digamos por ese lado, que va completamente en contra de lo que fue el discurso del kirchnerismo durante los últimos 20 años, o tomás una política más gradual, digamos, despacito, pero que te va a tomar 15 años. Entonces, y eso obviamente no van a llegar a hacer eso porque, digamos, desde que empezás a tomar estas medidas hasta que eventualmente empezás a sentir un poco los efectos positivos de ellas, mínimo 6 meses. No llegan a 6 meses porque están las elecciones antes. Entonces, lamentablemente, o sea, yo soy bastante pesimista en este punto, porque digo, dado que el gobierno no tiene digamos, no puede seguir ninguna de las dos avenidas, una choca con su ideología y la otra no le rinde los frutos necesarios en el tiempo que tienen. Entonces, si vos sabés que vas a perder una batalla, digamos, lo más racional es que directamente dejes de pelearla. O sea, que no van a o sea, mi teoría es que no van a intentar, digamos, frenar la inflación o frenar el dólar, a menos que efectivamente crean que esta dinámica lo lleva a una expulsión de la Casa Rosada antes de las elecciones. O sea, esa sería la única razón por la cual yo creería que podrían intentar hacer algo, pero que aún así también tenés que preguntarte, en ese contexto de las dos avenidas que ninguna de las dos pueden transitar, ¿qué les queda por hacer? Y lo único que les queda por hacer es más intervención. ¿Y hay poder de fuego por una mayor intervención? Bueno, es que ese es otro tema. En realidad... O sea, ¿hay margen ahí para...? Hay poco, la verdad que hay poco. Cada vez menos. Porque fíjate que... A ver, yo venía pensando esto. O sea, vos tenés una pistola, podés tener la mejor pistola del mundo, pero si tu cartucho tiene 100 balas, no podés tirar más de 100 tiros. Entonces, el gobierno se fue comiendo las balas que tenía. El acuerdo con el fondo, que digamos es una billetera llena de plata, en lo que va del año se perdieron casi 8.000 millones de reservas. Entonces, ese cartucho de balas ya te lo estás gastando. Se hicieron de los bonos del ANSES, que eso también, o sea, eso es finito. O sea, las herramientas que tienen... ¿Vos crees que no alcanza para el puente famoso hasta la próxima elección? Hay que ver. A ver, todo depende también de cómo se dinamiza todo esto, porque con el dólar por ahí, con el dólar a 400, ponele que la cuenta te da. Ahora, si el dólar se te fue a 450, 500, ya no te da. Entonces, todo depende de cómo se mueve esto hacia adelante. ¿Este dólar en este valor torna competitivo el dólar a 300, lo hace apetecible, o todo el mundo va a empezar a especular que en algún momento el gobierno lo va a poner a 350 y ya no a 300 porque a 300 dejó de ser competitivo y demás? Me hablas del dólar para los exportadores, el dólar soja, y claramente no. O sea... Cada centavo que se mueve en los dólares libres hacia arriba hace que el dólar soja sea más obsoleto. Lamentablemente es así. Sobre todo cuando ellos tienen un producto en el cual se pueden sentar y esperar, o sea, el poroto de soja lo podés aguantar un tiempo,
Entonces, y encima, Sí, a ver, no de puedes vuelta. hacer lo mismo con la pera y la manzana. Está bien. Están dentro del dólar ágaro. Pero digamos, sí, y ahí ojo, pero también Tombolini el otro día puso una cláusula que hace bastante difícil que ciertas economías regionales puedan acceder al tienen dólar que agro. garantizar provisión en el mercado interno. Exacto. Y precio. A un precio decidido por Tombolini, que tranquilamente los puede llevar a la quiebra a las empresas, ¿no? O sea, con lo cual por ahí les conviene ni siquiera entrar en el dólar, en el dólar agro. Sí, exactamente. Entonces, fíjate, digamos, el nivel de inconsistencias que tenemos, y tomo la frase que decían recién, si no sirve, ¿para qué lo tenemos? Aplica a 1 millón de regulaciones en la economía también, ¿no? O sea, si no sirve, ¿para qué lo tenemos? Por ejemplo, el cepo. Acabo de decir, perdiste casi 8.000 millones de reservas en lo que va del año, o sea, estamos a 20 de abril. No cerraste ni el primer cuatrimestre y ya estás menos 8.000 abajo con liquidez que te entra de Washington. Con recontra remil cepo, con todas las restricciones que tenemos. ¿Crees en que el fondo pueda poner 10.000 millones de dólares como deslizó Román Legman ayer en Infobae? Yo soy un convencido de que si hay alguien en el mundo que no está interesado en ver una explosión y caída de un gobierno, una explosión política y caída del gobierno, es el Fondo Monetario. Porque el fondo todavía vive con la culpa de lo que pasó en el 2001, y esto te hablo con conocimiento de causa, habiendo estado en las oficinas del fondo con el que era jefe de misión durante la era de Macri, que me lo dijeron en la cara. O sea, en el fondo hay culpa. Entonces, y eso en parte explica... Esa actitud culposa es la que explica la laxitud con la cual se mueven para con la Argentina. Exactamente, explica el crédito que le dieron a Macri, que digamos que incumplió todas las normas internas del fondo, y el segundo crédito que se le llama la renegociación que se le dio a Alberto Fernández, más todo esto que estamos viviendo ahora. El fondo lleva 5 años de incumplimiento para consigo. Exactamente. Y luego para con el resto. Por eso hay una corriente, hay una corriente de pensamiento que te dice que el fondo tampoco debería existir. Porque ¿de qué te sirve un organismo internacional que financia malas políticas? Porque nadie puede decir con una mano en el corazón que Argentina está mejor hoy que hace 5 años. O que Argentina está mejor hoy tras la intervención del fondo que previo a la intervención del fondo. Cuando Guado de Pedro pide rediscutir el acuerdo, Axel Kicillof lo mismo, Cristina Fernández de Kirchner desde una tarima lo lanza hace algún tiempo, cuando ves que se quiebra el frente de todos, básicamente con el acuerdo con el fondo en marzo del año pasado, cuando Máximo Kirchner pega el portazo y deja la presidencia del bloque, todo eso. Digamos, cuando vos ves eso, ¿qué está viendo económicamente en línea de grueso trazo, digamos, más allá de lo estrictamente circunscrito a la política? ¿Qué está viendo desde el punto de vista del fondo o desde nosotros? Vos. No, ahí, a ver, es como economista, digo, para la economía argentina. Es que es entendible la forma en que reaccionó el kirchnerismo más duro, porque, digamos, el convenio con el fondo implicaba ciertas cosas, digamos, ciertos compromisos que de vuelta iban en contra del discurso kirchnerista. Pero fíjate que fueron lo suficientemente hábil para prácticamente incumplir con todo. Entonces, digamos, las condiciones que se habían pedido en el contrato original, prácticamente no se cumplió nada. Digamos, si querés, la cuota de déficit que te permitían, también, o sea, lo fueron acomodando. Ahora con el tema de la sequía, no es una excusa, es algo real, es un problema súper grave que tiene la Argentina, pero bueno, el kirchnerismo fue, mejor dicho, la gestión actual con Massa fue lo suficientemente inteligente como para usarlo de herramienta de negociación, para ir doblando ese acuerdo de forma tal de que, te repito, o sea, prácticamente nada de lo que se había comprometido se cumplió. Entonces, y así todo no alcanza. No alcanza porque, a ver, vos estábamos dando el ejemplo recién de la empresa esta de Avícola. Santana. Ponele que la negligencia del Estado argentino hacía que tenga que matar el capital de ese señor, que es sus gallinas. Le daba de vuelta mal el test, o sea, pero equivocadamente mal, tenía que matar a todas sus gallinas, se funde. Bueno, como ese tipo de hecho, desechó huevos, digamos. Bueno, pero ese tipo de inconsistencias, ahí lo tenés a nivel micro, una empresa, una persona, lo podés identificar. Pero ese tipo de inconsistencias las tenemos, o sea, la economía está desbordada de esas inconsistencias. El tema del cepo no es algo menor, o sea, con cepo y todo, perdés reservas por todos lados, tenés que darle precios diferenciales a los exportadores que aún así tampoco te lo aceptan porque las condiciones que les pones para ingresar a ese programa excepcional son tales que los llevas a la quiebra.
O sea, esto que te decía de que el Ministerio de Economía a través de Tombolini les impone un precio mayorista que tranquilamente los haga quebrar. Entonces volvemos un poco a la frase inicial. Si no sirve, ¿para qué lo tenemos? Lo mismo que el registro digital, es lo mismo. Entonces, cuando uno ve todo eso, entiende que esto nos está llevando a la debacle. ¿Crees que estamos en un callejón sin salida, que acá no hay luz al final del camino y que en todo caso hay un evento disruptivo posible, como nos decía Luis Eco en el arranque del programa, que en algún momento se va a dar y que todo el mundo lo está esperando y que por eso todo el mundo paró decisiones? A ver, yo te puedo decir una parte importante. Mi interpretación de toda esa frase. La gestión actual está en un callejón sin salida. Argentina no. Ahora, el 10 de diciembre el país se resetea, como pasa cada 4 años. Y ahí veremos qué pasa. Porque, digamos, si se resetea, pero seguimos más o menos en esta misma trayectoria, seguimos en el callejón sin salida. Entonces, y el evento disruptivo lo podés manejar vos y ser vos el disruptivo, o sea, un cambio de gobierno con un cambio de rumbo, un cambio de plan económico, o te lo impone el mercado cuando, digamos, te salta todo por los aires, tipo 2001, y ahí cambiaste la fuerza. O sea, nadie organizó el 2001, nadie pensó que cómo había que salir de la convertibilidad y qué tipo de país íbamos a hacer post-convertibilidad. Se te vino el mundo encima, saltó la convertibilidad, el tipo de cambio se fue 1 a 4, la pobreza se fue al 70 y en eso se rearmó un país. Pero por eso, o sea, el elemento disruptivo puede ser o manejado, gestionado, o puede ser un meteorito que se lleva puesto al 70% de la población. Hablamos de los meteoritos, pero los mejores. Los que nos auguran tal vez caminar por la Tierra, de Marte, si es que hay, y finalmente en la Luna, no estos, que son invivibles. Gracias, Leandro. Gracias a vos, Paulino. Muy gentil.